hermano, leerlo para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que es el Padre de gloria. Podéis tomar asiento, hermanos. El título de la predicación, hermano, es la mayor necesidad de toda la iglesia. La mayor necesidad de toda la iglesia. La iglesia estamos necesitada. La iglesia es como un cuerpo que necesita ser nutrido, necesita ser cuidado y sustentado. Esta misma epístola, en su contexto, también nos habla de quién cuida y quién sustenta a la iglesia. Así como Cristo sustenta, cuida, guarda a su iglesia, así los maridos deben también de sustentar y de guardar y de proteger a sus esposas. Hay una gran necesidad como iglesia del Señor en nuestras vidas. Y aún más en estos tiempos que corremos tan convulsos, tan llenos, hermanos, de apostasía, tan llenos de pragmatismo, tan llenos de realidades que las quieren hacer verdades absolutas. Y la iglesia debemos de estar, hermanos, siempre sabiendo que tenemos una gran necesidad, y es ser nutridos, ser cuidados y estar cerca de aquel que nos llamó y nos rescató, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo que en este caso tenía Pablo? Para que estos hermanos, que dice el versículo 15, que él había oído de su fe en el Señor Jesús y del amor que tenían a los hermanos, necesitaban ser cuidados, nutridos, y tenían una gran necesidad como miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo hace una oración. Esta epístola tiene varias oraciones de Pablo, y entre ellas esta, que va dirigida al Padre de gloria para que dé algo que es necesario a la iglesia a través de todos los tiempos. Un mayor conocimiento del Padre de gloria. Un mayor conocimiento de aquel que es el Dios de nuestras vidas. Observe, hermano, y vayamos pausadamente leyendo el texto. Pablo dice que estos hermanos tenían su fe puesta en el Señor Jesús. No hay otra manera de poder formar parte en el cuerpo de Cristo si no es a través de la fe. Porque la fe es el don que da Dios cuando hemos sido, hermanos, rescatados, redimidos, y la obra del Espíritu está en nuestras vidas. Es, digamos, lo que viene anexo continuamente a lo que es nuestra conversión. Dios nos convence, y a la vez que nos convence, trae esta fe a nuestras vidas para saber que hemos sido convencidos no por nosotros, ni por alguna obra que hemos hecho, sino que ha sido una intervención divina, de tal manera que Pablo ajusta bien esta doctrina en los versículos del capítulo 1, que hemos sido predestinados, elegidos y concebidos antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Pablo ve a estos hermanos que había oído de su fe, aunque él no estaba allí presente, pero había sido informado por los hermanos que aquí estaban, entre ellos Tíquico,
él, permaneciendo preso en Roma, parece ser, escribe esta epístola dando a conocer este hermano cómo y de qué manera se movían. Eran hermanos que tenían su fe puesta en el Señor Jesús. Su fe puesta en el Señor Jesús equivalía, hermanos, a saber y entender que Jesús había hecho una obra en la que única y exclusivamente había sido enviado por el Padre para redimir a la humanidad. Su fe estaba puesta en la obra de Cristo. Su fe no estaba puesta, hermanos, ni en los milagros, ni estaba puesto en los acontecimientos que en aquel momento ellos estuvieran viviendo. No había una fe, hermano, que pudiera diluirse en el tiempo por el desconocimiento de lo que en alguna manera la circunstancia hubiese hecho creer en Jesús, sino que habían creído en lo que es Jesús. Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su fe estaba puesta en el Señor Jesús. No estaba puesta en los apóstoles, no estaba puesta en las circunstancias que ellos vivían, ni en los milagros, insisto, ni en las experiencias personales que ellos hubieran tenido. ¡Uy, qué bien! Me encontré como en el cielo. Su fe estaba puesta en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Pablo lo oye. Pablo se percata en el desarrollo de la conversación allí en la cárcel con este hermano que le había dado noticias de cómo la iglesia estaba andando, y se percata que eran hombres y mujeres que habían nacido de nuevo. Su fe estaba puesta en el Señor. A veces tenemos que pensar esto en nuestras vidas también. ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En una denominación? ¿En un momento determinado de una experiencia que he vivido en mi vida y me llevó a ser irresistible? ¿En quién tengo yo puesta mi fe? En Jesús. Bendito sea el Señor. En Jesús. Y había otra particularidad, que es la manifestación de lo que esto hacía en la vida de los creyentes que creían en la obra salvífica, que se manifestaba, hermanos, de una forma evidente, incomparable con cualquier otra forma de vida. Era un cambio por la experiencia que ellos sabían y tenían. Y era el amor que se tenían los hermanos, bendito sea el Señor. Esto daba crédito. Esto era más que suficiente para que el apóstol Pablo pudiera llevar, hermano, a tantos de los que allí estaban delante del Señor. Los tomaba en oración y los llevaba hasta el mismo trono de la gracia. Y el versículo que continúa, hermano, el versículo 16, es lo que el apóstol, podríamos decir, lo llamamos intercesión por aquellos que están necesitados. Por eso he titulado, hermano, la predicación La mayor necesidad de toda la iglesia a través de todos los tiempos. Porque vamos a ver la necesidad que tenemos cada día. No podemos vivir sin sentirnos necesitados. Yo necesito cada día del amor de mi familia. Necesito cada día la comprensión de los que me rodean. Necesito fortalecerme, necesito nutrirme, necesito cuidar mi vida, necesito tantas cosas en mi vida que nos ponemos en alerta y no dejamos de insistir, hermano,
que como necesidad que tenemos en nuestras vidas, tenemos, hermanos, que ir adelante buscando cómo y de qué manera podemos sustentar y podemos, hermanos, alimentar esa necesidad. Pablo veía una gran necesidad en cada uno de ellos. Y él no se dirige, hermano, a ninguna persona en concreto, a ningún teólogo, ni tampoco, hermano, a ninguna persona totalmente experimentada en los conocimientos de Dios. Él no llega, hermano, a recomendar a estos hermanos a nadie. No hay nadie que pueda recomendar a ellos en la labor que tienen que tener en sus vidas y llevar adelante. No hay ninguna escuela bíblica, no hay ningún instituto, no hay ningún estudio, no hay nada que nos pueda llevar tanto al conocimiento, sino tan solamente delante de Dios. Quiero que se fije usted, por favor, en el versículo que continúa, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Insiste el apóstol que dentro de esa necesidad continua de la iglesia de Cristo, debe de haber alguien que pueda impartir lo que francamente y verdaderamente necesitamos. Y es un espíritu de revelación y de conocimiento. Es algo que va a venir del cielo. Es algo que va a ser proporcionado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando aquí se habla de espíritu, se está hablando de un comportamiento, no es un Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, fíjese usted que está en minúscula, pero este espíritu de conocimiento y de revelación tampoco es un espíritu que me va a llevar a revelarme cosas que puedan seguir sucediendo porque el canon está cerrado, no hay ninguna otra revelación. Los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu, les fue revelada la palabra. Pero este espíritu de revelación no es el espíritu que a mí me revela las cosas. De ninguna de las maneras. No puedo caer en el error de creer que algo me va a venir del cielo para poder manifestar y aclarar a los demás que no esté ya aquí en esta palabra bendita de Dios. No hay nada fuera de la palabra que tenga que ser revelado o profetizado. Es más, cuando hablamos la palabra del Señor, el apóstol Pedro dice lo siguiente: la palabra inspirada, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha encendida. Es la palabra del Señor, es la palabra profética. Y cuando estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando la palabra profética del Señor, que ya fue inspirada y revelada. Y lo único que tenemos que hacer es iluminados por el Espíritu. Entonces Pablo, el deseo tan grande, él está allí en Roma. Está a aproximadamente 1500 kilómetros o casi 2000 kilómetros de la distancia que le llevaba de un lugar a otro. Pero él siente en su corazón la necesidad de orar y de rogar a Dios por esta iglesia, que su fe la había puesto en Jesús y que había una manifestación en estos hermanos que era que se amaban los unos a los otros, y era más que suficiente para saber que Dios había cambiado sus vidas. No tenía más. No había, hermano, nada que pudiera, hermano, desacreditarlos. Por ahí andan muchos creyendo que el hablar en lengua, el tener los dones, acredita a una persona para poder predicar la palabra. Y de ninguna de las maneras Dios nos da el Espíritu por medida
Y cuando recibimos a Cristo, en el mismo momento recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, usted puede estar lleno, pero usted también puede entristecer al Espíritu. Pero usted también puede apagar el Espíritu. Pero la realidad es que hemos recibido el Espíritu cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, y esta recepción del Espíritu la recibimos sin tener que hacer ningún tipo de manifestaciones para que acreditar que somos hijos de Dios. La acreditación de estos hermanos eran dos. Creían en Jesús, que Él era el Cristo, y había comunión entre los hermanos. Esto es lo que acreditó al apóstol a cargar su corazón para poder ver que ellos, a pesar de todo esto, tenían una necesidad. Y su necesidad es que Dios trayera a sus vidas un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Por eso digo que la mayor necesidad de la vida de la iglesia y de nosotros, cada uno, los miembros como individuos particulares, es: tengo necesidad de conocer cada día a Dios. Nosotros somos seres finitos. Dios es infinito. Una mente infinita jamás podrá entrar en nuestra mente finita. Un corazón inmenso, hermano, que no tiene fondo, inescrutable sabiduría de Dios, no puede entrar en esta mente y en este corazón. Por eso, hermanos, los juicios de Dios son inescrutables. Y tenemos que buscar, y tenemos que añadir a nuestras vidas espíritu de revelación, alumbrarnos Dios y conocerlo a Él cada día. Miremos por un momento cuál es el ruego, hermano. La necesidad por la que está orando, el reconocimiento de nuestra incapacidad, el reconocimiento de nuestra dependencia total en Dios. Fíjese, hermano, que cuando en Inglaterra se reunieron los ministros y los teólogos históricamente en esa asamblea de Westminster, se dice que entre las muchas posiciones y entre los muchos expositores llevaron cosas muy profundas para ponerlas y poderlas exponer sobre los diferentes puntos doctrinales que se disputaban y exponían. Llamó la atención, hermano, un hombre sentado allí, que lo único que hacía es, con un papelito, estar escribiendo. Cuando todos se expusieron, cuando todos llegaron a conclusiones sabias y contundentes, llegó la curiosidad a algunos de los que estaban allí y le dijeron a este hombre que estaba allí escribiendo: ¿qué tienes que aportar? ¿Qué tienes que decir? Y solo tenía una frase: Señor, danos luz. Señor, danos luz. Señor, danos luz. Hermanos y hermanas, la iglesia, todos en general, necesitamos luz del Señor. Necesitamos ver la gracia y la gloria de Dios, como glorificadamente glorifica, para vivir en todas las áreas de nuestras vidas. Necesitamos el conocimiento y la revelación. Esto no nos va a llevar a ninguna cátedra. Esto, como creyente, hermano, esto que está orando el apóstol, no nos va a llevar a ser hombres y mujeres en posesiones dentro de la iglesia para supervisar a la iglesia. De ninguna de las maneras. Aquí está la iglesia de Cristo. Aquí están todos y cuantos forman la iglesia de Cristo. Pablo dice: son todos apóstoles, son todos profetas, son todos evangelistas,
A cada uno Dios le ha dado el don conforme a la medida de fe que Él ha repartido. Por lo tanto, nosotros estamos viendo aquí, hermanos, una realidad. Que toda la iglesia en general necesita la luz de Dios. Necesita desde los presbíteros, los pastores, los ancianos, los diáconos y hasta el último hermano que se convierte y entra por esta puerta. Necesitamos tu luz, Señor, para poder ver tu gloria, para que tu gloria sea manifestada. Cuando los hermanos llegaron a Antioquía, hermanos, después de la expulsión que hubo, llegaron a Samaria predicando el Evangelio, pero también hubo alguna persecución y ellos tuvieron que expandirse hacia Antioquía de Siria. Y estando allí en aquel lugar, una iglesia evangelizadora, pero también una iglesia misionera. Fue la iglesia donde Pablo y Bernabé salieron a predicar el Evangelio. Fue la iglesia de donde partieron muchos para predicar el Evangelio, una iglesia grande, formada, ilustrada. Allí acostumbraban, hermanos, a ponerle motes o apodos a todo el que estaba allí. No sé si lo entendéis. A veces va uno a un pueblo y pregunta por fulanito y dice, sí, de la familia de los mochuelos, de la familia de los fulanitos de tal. No sé si a ustedes le habrá pasado. Pero acostumbran a ponerle los carboneros. Yo trabajé con uno y cuando era de Arco y estaba con otra persona, mira, ¿conoces al tal Cristóbal y demás? Y lo primero que me pregunta dice, ¿y cómo le dice? Digo, es de los carboneros porque su bisabuelo era carbonero y hacía picón, y su abuelo. Incluso él a veces lo hace. Sí, hombre, no lo voy a conocer, si son muy conocidos. En Antioquía tenían esta costumbre, conocían a las personas por los motes. Y fíjense usted lo que dice la palabra del Señor. Cuando estaban allí los hombres y mujeres de Antioquía, dice que por primera vez llamaron a los creyentes como cristianos. Cristianos. Pero esto ellos no se lo habían inventado. Ellos habían visto algo, estaban haciendo carbón, son carboneros. Estaban haciendo esto, eran tal cual. Ellos vieron algo en estas personas que los llevó a hacer una coincidencia. Y les dijo, estos son cristianos. Y son cristianos porque hablan como el Cristo. Porque andan como el Cristo. Porque se comportan como el Cristo. Porque viven una vida llena de amor como enseñó el Cristo. Y son cristianos. Esta es lo que dice la etimología de la palabra cristiano, dice pequeños Cristo. Pequeños Cristo. ¿Qué dice usted con la palabra? Señor, danos luz. Que hoy trataré de poner esta palabra, hermano, mi mayor deseo, de ver la gloria de Dios, de alcanzar un conocimiento maduro en nuestras vidas y experimentar quién es el Padre de gloria. Lea de nuevo el texto, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta es la oración, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre de gloria. Es el Padre de gloria. Y es el Padre de gloria quien nos tiene que dar lo que la iglesia necesita a través de todos los tiempos. Es Dios mismo quien trae a nuestras vidas esto mismo que está rogando Pablo. Y está rogando, hermano, que os dé
conocimiento, que os dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Por proverbio, palabra del Señor, sabiduría del Espíritu de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Instruye al niño en el camino del Señor y cuando sea mayor no se apartará de él. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ella. Con esta palabra líbrame de los pecados que me son ocultos, aquellos que no son revelados a mi vida. Por medio de tu palabra tú me revelas mis pecados más profundos. Libra también a tu siervo de la soberbia, dice. ¿Y cómo trae Dios ese espíritu de sabiduría? Solo hay una forma, solo hay una manera, y es por medio de la palabra de Dios. No hay nada, ni habrá nada más sabio que la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay nada. Creemos que va a venir un ángel y nos va a soplar en el oído. No lo crea, por favor, hermano, no lo crea. Vivimos unos tiempos donde quieren atraer a las personas con fábulas, con historias fantasiosas, misteriosas, llevándolo a otro nivel, a otra dimensión que no tiene nada que ver con lo que Dios en su palabra y en su verdad nos ha dejado revelada. No oiga. No le va a venir sabiduría de ningún otro sitio sino de la palabra de Dios. Pablo está insistiendo y rogando que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría. Esto lo podemos desarrollar hoy, pero no me cabe la menor duda que era lo que Pablo tenía en su corazón. Lea la palabra de Dios. Conocerá, será sabio. El simple, dice la palabra del Señor, se hará sabio. La palabra del Señor es más hermosa que la plata refinada y que el oro. La sabiduría de Dios nos viene por medio de la palabra. Este espíritu, este comportamiento de sabiduría cuando nos comportamos conforme a la palabra de Dios. Y necesitamos, hermano, la iglesia ha necesitado, necesita y seguirá necesitando la palabra de Dios. No hay otra. Y en segundo lugar, lo que pide el apóstol es revelación en el conocimiento de Él. ¿Dónde Dios se revela? Si no es por medio de su palabra. Así estábamos almorzando y estábamos hablando de un asunto, vamos, no vamos, y de repente hubo un relámpago, era las 3 de la tarde, 2:30, hubo un relámpago tremendo, y digo, Dios ha hablado. ¿Os acordáis lo que ocurrió en el Sinaí? Relámpagos y truenos. No esperemos que Dios nos habla por un relámpago. No esperemos por ninguna de las maneras, hermano, que Dios se va a revelar en nuestras vidas en una teofanía. Dios ya se reveló. Capítulo 1, Evangelio de Juan, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Amén. El unigénito Hijo que está en el seno, Él lo ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conociendo a Jesús. No hay otra manera. Espero que Dios me vaya a hablar a mí, me diga cómo Él es. Hay muchas personas que se quedan esperando como si Dios le hablara. Bueno, vale, ya Dios me ha hablado, sin coger la palabra del Señor. ¿Usted piensa y cree que Dios va a usar ese método? No lo crea, es falso. Dios tiene solo una única manera
de poderse dar a conocer, y es por medio de su palabra. ¿Cómo se dio a conocer? Por medio de Jesús. Y es aquí, hermano, donde está la clave. Es ahí donde está realmente el núcleo para el conocimiento. Porque tenemos tanta necesidad, hermano, tanta necesidad y tanta dependencia de Jesús. Algunos cristianos, hermanos, oran por nuevas bendiciones espirituales. ¿Habéis oído ustedes esto? Señor, revélame. Señor, enséñame. Señor, manifiéstate. Queremos nuevas bendiciones. Yo lo he oído. Y no han leído el capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien lo lee, por favor? Capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios Padre, Un poco de agua, por favor. y de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Yo no veo que falte nuevas bendiciones. ¿Con qué nos ha bendecido el Señor? ¿Alguien me responde? ¿Con algunas? ¿Con una parte? ¿Con qué nos ha bendecido el Señor? Con todas. Dígalo usted. Toda y toda bendición espiritual. No falta nada, en absoluto. Algunos cristianos oran por nuevas bendiciones. Olvidando el versículo 3. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No hay que buscar más bendiciones. Y hay otros pensando que ya todos están bendecidos y que no tienen y se quedan quietos sin hacer nada, son complacientes y parecen no tener deseo de sus privilegios como hijos de Dios. Y se olvidan de buscar al Señor. Yo por más que haga, no importa. Yo ya he sido bendecido. Y se quedan estancados. Se quedan conformados con lo que ellos creen que ya están completos en Cristo. Los complacientes. Y los otros que buscan. Son dos extremos. Mi pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde podemos equilibrar nuestras vidas? Hay, hermano, dos temas fundamentales en todo el Nuevo Testamento. Y que de cabo a rabo, de delante hacia atrás y desde atrás hacia adelante, está haciendo la palabra hincapié y énfasis en esto. ¿Cómo y cuál fue el remedio de Dios para la humanidad? Dios revela su remedio para la humanidad. Y en segundo lugar, hermano, ¿cómo deben vivir los redimidos? No hay otra. Sabemos dónde van a estar los impíos. Pero aquí hay un relato. La Biblia nos trae un relato que nos habla de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y el propósito de Dios de mandar a su Hijo para salvar a la humanidad. Y en segundo lugar, nos habla cómo deben de vivir los que ya han sido salvos. No hay otra enseñanza. Apártese de vosotros, vosotros sois nuevas criaturas, haya entre vosotros este espíritu, buscad, haced, apartaos de aquí, apartaos de allí, haya en vosotros este sentir que hubo. Está continuamente trayendo
cómo deben de vivir los redimidos. Está la obra. Y fíjese, hermano, que este es el relato que toma Pablo. Versículo 15. Este es el relato que toma Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, que está hablando del remedio de Dios a la humanidad, es Cristo Jesús, y de vuestro amor para con los hermanos, una vida totalmente cambiada. ¿Cómo deben de vivir los redimidos? ¿Lo va entendiendo? Va entendiendo que la revelación de espíritu de revelación y espíritu de sabiduría y de revelación no tiene nada que ver con lo que yo pueda extraoficialmente recibir de una manera en la que la sabiduría y la revelación me venga por caminos ajenos a lo que no es la palabra y a lo que no es el testimonio. No tiene nada que ver, en absoluto. Hay dos maneras. El Nuevo Testamento está plagado continuamente desde Mateo capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Remedio de Dios para salvar a la humanidad y cómo deben de vivir los redimidos, aquellos que han sido rescatados. La meta de la redención. Pues la meta de la redención, hermano, no es tan solamente que nosotros estemos en el cielo y disfrutemos de una nueva tierra y de un cielo nuevo. El versículo 10, alguien me lo lee y así participamos. Versículo 10 del capítulo 1. De reunir a todas las cosas en Cristo, en la disipación del cumplimiento de los tiempos, así las están en los cielos como los que están en la tierra. Este es el cumplimiento de todo, de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. De reunir a la iglesia del Señor, de reunir a la iglesia del Señor en la tierra y en el cielo, de darle gloria a Dios en la tierra y en el cielo, al único que merece gloria y alabanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí nadie somos nada. Me recuerda esto a un filósofo: solo sé que no sé nada. No sabemos nada. Por eso estamos necesitados. Yo cuando me pongo a preparar la palabra, la exposición, o cuando voy a leer la palabra, le digo al Señor: Señor, no soy nada. No sé nada. Si tú no me das lo que yo necesito, yo no alcanzo a entender lo que tú quieres para mí, Señor. Las exigencias de la redención en Cristo hace a la vida individual y colectiva de los creyentes, hermanos, poderosa en Cristo. Hay una exigencia de parte de Dios. Fíjense, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, os invito y os animo a que leáis la epístola a los Efesios. Hay un descubrimiento de lo que es el plan de Dios, los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo le fue revelado a Pablo para que la multiforme sabiduría de Dios sea conocida a los principados y potestades. Le ha sido dada a la iglesia del Señor. Pablo está continuamente revelando a ustedes que no era y pertenecía ya al pueblo de Dios. La pared intermedia ha sido derribada y ya sois uno en Cristo Jesús. Dios ha abolido todas las ordenanzas, todas las exigencias que el pueblo de Israel le pedían a aquellos que no formaban parte de Dios. Dios la ha destruido por medio de Cristo. Y está continuamente enseñándonos, revelándonos el plan de Dios. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 nos va enseñando cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana.
El capítulo 4, versículo 1 nos dice que nuestra vocación es la unidad. Perdonándoos unos a otros como Cristo os perdonó. Buscando la paz unánimemente, siendo misericordiosos y compasivos. Como Dios os perdonó en Cristo, tenéis que perdonar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos está revelando cómo puedo ser sabio, cómo puedo ser un hombre que recibe revelación. Y hay tan solamente una palabra que lo especifica todo. Conoce a Dios y te podrá conocer a ti. ¿Cómo llegamos a realizar, y quiero concluir, cómo llegamos a realizar y comprender el conocimiento y la gloria de Dios? ¿Cómo podemos llegar hasta esto? Hay una palabra corta, pero a la vez más que suficiente y completa. Encontramos nuestra gran estabilidad en Cristo, bendito sea su nombre. En Cristo. Pablo dice 160 veces en las epístolas, en Cristo Jesús. Habiendo sido salvados, Dios os salvó en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hemos sido salvos con su sangre, por su sangre en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso todo se va a completar, lo de los cielos y lo de la tierra, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace la obra en nuestras vidas. No hay nada, no hay nadie. De Él nos viene la fuerza, de Él nos viene la sabiduría, de Él nos viene el conocimiento. Pero tengo que decir como el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Si yo no imito a Cristo, seré una persona que solamente tenga conocimiento de la palabra. Solo conoceré, me empaparé, estudiaré, que está muy bien, pero si no tengo una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, cómo andó, cómo comprendía, cómo se ponía en el lugar del otro, cómo sufría a veces, hermanos, las injusticias, cómo callaba cuando era vituperado, cuando ponía la otra mejilla, cuando había en su vida, hermano, un sentimiento de amor y de misericordia y lloraba por aquellos que estaban perdidos, cómo deseaba rescatar a aquellos que estaban perdidos, de tal manera que dio su vida en rescate por muchos. ¿Cómo vivo yo mi vida cristiana? Hay una necesidad en la iglesia cada día, hermanos, y la tenemos que traer a nuestra vida. Estoy necesitado de ti. Hay un bestseller, se escribió en 1950 y algo. Me he leído el libro hace tiempo. Fue el primer libro que leímos estando en el centro de rehabilitación ya hace más de 40 años. Pero me viene y me golpea en la mente cada vez que tengo que hacer algo. Y el libro se titula En sus pasos. Determinaron un grupo de hombres y mujeres dentro de una iglesia, ministrado por el pastor. Se comprometieron a ir adelante y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué harías tú en esta situación que está ocurriendo? ¿Cómo emprendería tú, Señor, el camino? ¿Cuál sería tu estrategia, Señor? Haznos ver por medio de tu palabra, tú experimentado en dolores, experimentado en quebranto,
Tú que tuviste siempre la respuesta en tus labios para aquellos que te acosaban. Tú que podías y que ayudaste y fuiste intermediario entre Dios y los hombres, estando irreconciliados, fuera, siendo enemigos. ¿Cómo lo hiciste, Señor? ¿Cómo llegaste a unirnos con el Padre, bendito Dios? Me tengo que preguntar cada día cómo puedo hacerlo, Dios mío, para poder ser un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Queremos conocimiento? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Queremos revelación de la sabiduría de Dios? Pongámonos en la cruz. Vayamos a la cruz. Allí obtendremos todo lo que necesitamos. Hoy la iglesia vive distraída, vive absorta, está incapacitada, inutilizada. No llega a entender los propósitos de Dios. A veces se creen los ministros que están para mandar y están para servir. Juan capítulo 17. Pedro, cuando tú aprendas esto, cuando tú aprendas a lavar los pies a los discípulos, entonces estarás preparado. Si no, no tienes parte conmigo. Amén. Y aún después de negarlo, lo miró y sintió su amor. Y salió amargamente porque sabía que había defraudado, traicionado a su maestro. ¿Sabéis por qué los apóstoles después de la persecución no se fueron de Jerusalén? Dice, todos se fueron. Habéis leído en los Hechos de los Apóstoles y dice, menos los apóstoles. ¿Por qué? Habían entendido que el Señor les dijo, permaneced en Jerusalén. Estaban dispuestos, ahora sí, a dar sus vidas por el Evangelio, bendito sea su nombre. Aquí me quedo porque el Señor lo ha dicho y de aquí no me muevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De dónde viene mi sabiduría? ¿De dónde viene el conocimiento de la gloria de Dios? De Cristo, de nuestro Maestro, de nuestro mentor, de nuestro ejemplo como vida cristiana. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Es ahí donde nosotros tenemos que ver nuestra necesidad como hijos y como hijas de Dios. Un mayor conocimiento de la gloria de Dios viene cuando vivimos vidas totalmente renovadas, cambiadas y con un deseo profundo de conocer a nuestro Maestro, nuestro Redentor. Únicamente lo podemos hacer si estamos en Él. Yo no puedo. Usted tampoco puede. No podemos ninguno, hermano. Nadie. No tenemos fuerza. No tenemos capacidad. Pero si estamos en Él, hermanos, si vivimos en Él, si estamos crucificados lo mismo que Él, Él es el que va a hacer la obra en nuestras vidas. Él es el que va a añadir cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Él es el que se va a llevar la gloria. Él es el que vamos a ir necesitado cada día, Señor. Aquí estoy, necesitado de ti, bendito sea tu nombre. A Él sea la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos
ponemos de pie, hermanos.